Tengo el gran placer de presentarles a ustedes el panel que va a hablar sobre el futuro, impulsando el futuro, GLP y combustibles convencionales como vectores de la transición energética, y el gran propósito es examinar el papel estratégico del GLP, las gasolinas, el diésel y el jet dentro del mix energético de América Latina, resaltando su contribución. Y para eso yo voy a presentarles, aquí la llamo al podio, a Yanine Delgado, que es la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo, OSPL. Es peruana, es abogada y magíster en Derechos Humanos con más de 20 años de experiencia en el sector de energía y extractivo. Especialista en regulación, sostenibilidad, derechos humanos y reputación corporativa. Ha ocupado cargos clave en Pluspetrol, SNMP, Perú Petro o Singermin. Actualmente lidera SPGL y asesora en estrategias legales, regulatorias e institucionales. Es consultora del BID y de la OIT en temas ambientales e indígenas, además de docente en la Universidad del Pacífico, PUCCP, UPC, miembro de ASAID. Es conferencista y autora de temas de hidrocarburos, consultora previa y derechos humanos. Recibamos con un fuerte aplauso a Yanine. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Miguel, a Rafael por la invitación para poder estar en nombre de la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo de Perú en este evento, en el 17 IGEF. El día de hoy nos toca abordar el panel del rol del GLP y de los combustibles convencionales como vectores de la transición energética. Y me gustaría rescatar un poco lo que ayer dijo Miguel y también el secretario ejecutivo del OLADE, de cómo América Latina tiene que afrontar la transición energética, ¿no? Que debemos apostar por una transición energética justa, equilibrada, responsable, y hay una frase que me encantó: poniendo a las personas en el centro de las decisiones. Y esto se dijo de cara a ¿qué? Que nosotros en América Latina tenemos un problema público muy importante que no está teniendo la suficiente visibilidad: la pobreza energética. El secretario de OLADE nos recordó que hay 77 millones de personas en América Latina que no pueden tener acceso a una energía moderna para cocinar, que cocinan con carbón, que cocinan con leña o con cualquier combustible contaminante, con los efectos lesivos que esto genera para la población. Y como ejemplo para el día de hoy, para aperturar el debate, traje el tema de la pobreza energética en Perú. Porque sí, ¿dónde se concentra la pobreza energética en América Latina? En 3 países centroamericanos, y en América del Sur, Perú es uno de los países que lamentablemente lidera la pobreza energética. Y nosotros a lo largo de los años hemos podido, gracias al GLP, reducir la pobreza energética, y de manera breve se los quiero contar. Nosotros hace 20 años iniciamos el proyecto Camisea, pero el proyecto Camisea no solo trajo gas natural para el Perú, trajo también los líquidos del gas natural, del cual obtenemos el propano y butano para obtener y producir el GLP. El GLP actualmente abastece casi al 70% de la población que consume este hidrocarburo, y el resto lo importamos. ¿Pero esto qué nos ha permitido? Que los hogares, sobre todo los más vulnerables, dejen de cocinar con leña, con carbón, con bosta, que es el estiércol de animales, con zapatos o con cualquier desecho para poder cocinar, y migren muchos de ellos al GLP. Como vamos a ver, actualmente en el Perú, de los 10 millones de peruanos que somos, de hogares peruanos que somos, 7 millones de hogares consumen GLP para cocer sus alimentos. Entenderán que el 70% de la población peruana que cocine con balones de GLP es una cantidad bastante significativa. Pero más significativa es esta cifra: el 75% de los que cocinan con GLP son hogares de los sectores D y E, es decir, hogares con menores recursos. Entonces vemos que el GLP ha sido una salida importante en este problema social de la pobreza energética.
pero acá tenemos esta lamentable foto. Creo que esta foto grafica mucho de lo que sucede en las zonas rurales de nuestros países de América Latina, ¿no? Un fogón en una esquina con leña o con cualquier desecho que el ama de casa haya podido conseguir con los niños para poder cocinar, para poder calentarse, para poder iluminarse. No podemos dejar e ignorar este problema que es crítico en América Latina, que no puede esperar 2 décadas más hasta que llegue la transición energética, que tenemos que atacarlo hoy. En el Perú ustedes pueden ver el porcentaje de pobreza energética que hay. ¿Dónde se concentra este 25% de pobreza energética? En las zonas rurales, tanto en selva como en sierra. Por ejemplo, de los hogares vulnerables que viven en las zonas rurales, el 90%, y vuelvo a repetir esta cantidad, el 90% cocina con leña, carbón, bosta, en las zonas rurales con zapatos, con llantas, con cartones, con lo que encuentren, para poder cocinar. En las zonas urbanas, esta pobreza energética se reduce de 90% a 20% de los hogares vulnerables. Estamos hablando de hogares pobres, pobres extremos y vulnerables. Entonces, son cifras que no podemos ignorar. Y en el Perú, ¿qué hicimos? Claramente identificamos que la pobreza energética es un lastre, no solamente en temas de afectación a la salud pública, no solamente en temas de contaminación, sino también acentúa la inequidad de género. Por eso, ya hace varios años implementamos un fondo social para incentivar un programa para dar acceso a la energía a estos hogares vulnerables, comprando su baloncito de GLP con un descuento que es más o menos el 38% o el 40% del balón de GLP. Y si son programas sociales, porque también hay programas sociales beneficiados, esto puede exceder hasta el 70% del valor del GLP. Entonces, nosotros tenemos 1.300.000 beneficiarios en este programa, y acá hablamos hogares vulnerables, acá hablamos de programas sociales, ¿no? Y esto es importante porque tenemos comedores populares, ollas comunes y Caliguarma, que es un programa que en los colegios da de comer a los más vulnerables. Sin embargo, le traje este cuadro para explicarle en qué consiste este fondo social creado, que es el programa Vale FICE. Consiste en que los agentes privados, tanto del sector eléctrico como del sector hidrocarburos, dan un porcentaje. Y este porcentaje va a un fondo cuya finalidad, ¿cuál es? Dar acceso a la energía a los más vulnerables, sea energía eléctrica, sea gas, sea GLP, como en el caso del programa Vale FICE. Sin embargo, vemos cómo a lo largo de los años el Vale FICE no termina consolidándose. Este 2024, solo el 20% de los fondos del FICE ha ido para el programa Vale FICE. Ok, beneficiamos a 1.300.000, pero ¿qué pasa con los 2.500.000 hogares que todavía están con combustibles contaminantes? O sea, ¿por qué si tenemos el dinero no podemos distribuirlo de una manera eficiente? Parte de la política energética del Perú se ha concentrado en la masificación del gas natural, y eso es bueno, pero no podemos, por masificar, que básicamente ustedes saben que la masificación se da en las urbes, donde hay alta densidad poblacional, descuidar a los más pobres que están en las zonas rurales. Entonces, claramente, de cara a la transición energética, tiene que haber una complementariedad entre los combustibles menos contaminantes, que son el gas natural y el GLP, para afrontar el tema de la pobreza en la zona rural con gas natural. Como vemos en el primer mapa, ahí es donde se concentran las concesiones de distribución de gas natural en el Perú, en las ciudades de la costa, donde hay mayor densidad poblacional. Pero yo les comenté que la pobreza energética está ahí. No. ¿La pobreza energética dónde está? En las zonas rurales de la sierra y la selva del Perú. Vemos en el otro mapa, ¿quién está presente ahí? El GLP. El GLP, por su portabilidad, por su fuente de distribución y sobre todo por su facilidad de instalación y sus bajos costos, está presente en todas y cada una de las regiones. Entonces, es importante que de cara a un diseño de una política energética
para afrontar este tema o este problema público como es la pobreza, distribuyamos de una manera eficiente poder resolver este problema público hoy, ¿no? Y en esa línea, si bien no lo ha hecho el Ejecutivo, el Congreso está tomando cartas en el asunto. Ya hay 9 proyectos de ley que a partir de este marzo, o sea, estamos hablando un mes, se han presentado porque hemos empezado a visibilizar este problema. Este problema no puede esperar a que la matriz se reduzca todo el tema de carbono, vayamos a las redes. No, hoy tenemos que atacar ese problema. Entonces, con esto cierro mi participación dentro del tiempo dado y agradezco a los organizadores. Muchas gracias. Pero como me toca ser también de moderadora, voy a dar pase a la primera panelista. Voy a presentarla. Doriana Ham es gerente general de Chevron Panamá. Tiene 25 años de experiencia en la industria de petróleo y de gas. Es reconocida por su visión estratégica, liderazgo innovador y enfoque en el desarrollo del talento. Además, impulsa resultados excepcionales mediante la transformación y optimización del negocio. Es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Florida y posee un MBA por la Universidad Latina de Panamá. Doriana ha sido presidente de AmCham Panamá y forma parte de diversas juntas directivas. Recientemente fue distinguida como Mujer Destacada del Año por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Bienvenida, Doriana. Bueno, buenas tardes. Vamos a ser concisos porque si no todos van a tener hambre en pocos tiempos y Rafa nos va a apurar. Quiero darle las gracias y bienvenidos a Panamá, a nuestro país. Quiero arrancar con esto, ¿verdad? Diciendo que es un honor para nosotros en Chevron poder que nos acompañen hoy. Nuestra estrategia de transición energética, y me encanta el panel anterior en que se habla de evolución, significa que necesitamos avanzar hacia un mundo con bajas emisiones de carbono, reduciendo la intensidad de carbono de nuestras operaciones e impulsando negocios con bajas emisiones de carbono. Quiero ir en estos breves minutos sobre algunos temas que considero que son importantes y que de hecho refuerzan lo que he visto en los paneles anteriores. Para garantizar la seguridad energética en la transición en la que las fuentes fósiles continuarán presentes, es necesario que logremos una coexistencia coherente y pragmática de todas las fuentes de energía. El mundo necesita múltiples formas de energía. Ese tiene que ser el futuro del mercado energético mundial para poder tener un balance y que todos podamos mantener nuestro estándar también económico. O sea, no puede ser que se cree algo peor de lo que ya tenemos en función económica. Asimismo, la colaboración es fundamental para asegurar un futuro energético de baja intensidad de carbono. Todos los actores en el ecosistema de energía global y nacional tienen un papel importante en esta colaboración, desde empresas, formuladores de políticas públicas, reguladores, la academia y tantos otros. La gran oportunidad en Panamá y muchos de los países de Latinoamérica está en mantener un diálogo consultivo con las autoridades para garantizar que la evolución hacia combustibles de más baja intensidad sea coherente con las realidades del mercado. Esto lo han proyectado varios, pero creo que es importante volverlo a resaltar. La demanda mundial de energía es mayor que en cualquier otro momento del tiempo y se espera, con todas las proyecciones que se han hecho, que continúe creciendo, aumentando un 50% al 2050. Esta creciente demanda, especialmente en mercados más emergentes, necesita atenderse de forma coherente y sostenible, ofreciendo energía asequible, confiable y cada vez más limpia, no solamente hoy, sino hoy y mañana. Aunque celebramos que la creciente participación de energías renovables en la matriz energética global
lo cierto es que la mayoría de las perspectivas concluyen que los combustibles fósiles seguirán siendo una parte importante de nuestro sistema energético y que incorpora cada vez más fuentes de suministro con bajo contenido de carbono. En Chevron, alineamos nuestra estrategia con áreas en las que tenemos una ventaja competitiva y en las que vemos potencial para generar mayor valor para nuestros accionistas y clientes. La primera y más importante contribución de Chevron para asegurar una transición hacia una matriz energética más limpia es garantizar, como hemos venido haciendo por décadas, Chevron es una compañía que tiene más de 140 años de existir y hemos asegurado tener suministro confiable y continuo de combustible para toda la región. Nuestra estrategia en Chevron es consistente y ha sido consistente por los últimos años. Chevron continúa trabajando para garantizar que haya un suministro confiable de energía para satisfacer la demanda global, que aumenta constantemente debido a factores como el crecimiento demográfico y los avances tecnológicos. Estuve la semana pasada en un panel de inteligencia artificial y estamos todos en la onda de inteligencia artificial, pero lo cierto es que los centros de data de inteligencia artificial, un centro consume 50 veces más energía que una oficina normal. Entonces, estamos avanzando con tecnología, pero también eso tiene una demanda de energía mucho mayor. De hecho, en Chevron lo que estamos haciendo es generar alianzas para nosotros proveer de gas natural a estos centros de datos y poder mantener ese balance energético que necesitamos. Como dice nuestro CEO, tenemos que satisfacer las demandas de la economía de hoy, incluso mientras invertimos en tecnologías para el mañana. Para ello, vamos a seguir invirtiendo en nuestro negocio tradicional para satisfacer las demandas del mundo actual y a la misma vez que reducimos la intensidad de carbono de nuestras operaciones. Continuaremos desarrollando nuevas líneas de negocio que atiendan las necesidades de los sectores de reducir su intensidad de carbono, tales como son la fabricación de acero y cemento, los sectores de aviación y marítimo y la industria pesada. Todo esto potenciando el ingenio humano con tecnología de punta. En conclusión, nos enfrentamos a una creciente demanda de energía en que las fuentes fósiles van a seguir siendo parte importante de la oferta energética. La estrategia de nosotros en Chevron es entregar soluciones energéticas de baja intensidad de carbono de manera segura mediante el crecimiento de nuestro negocio tradicional. En Panamá y en muchas de las partes de Latinoamérica aspiramos a una modernización del marco regulatorio para adaptarnos apropiadamente al advenimiento de futuras generaciones de combustibles. No nos queda ninguna duda de que el futuro de la energía es de bajo carbono para poder proteger el medio ambiente y también asegurar un futuro sostenible. Muchas gracias. Estamos en tiempo. Muy bien. Muchas gracias por respetar el tiempo. Ahora quisiera presentar a Fabricio Duarte. Fabricio es director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo. Él es graduado en Ciencias Navales por la Academia Naval y tiene un máster profesional en gestión de la Escuela de Negocios de la UFRI, Instituto CAPEC. Cuenta con más de 35 años de experiencia como gestor público y también en el sector privado. Además, ha trabajado en relaciones institucionales tanto en Brasil como en toda América Latina. Bienvenido, Fabricio. Bueno, buenas tardes. Gracias, Janine. Gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, no tengo novedades para hablar porque todo se fue hecho hasta el momento, como con todo que hemos visto en la mañana y ayer. Vemos que estamos de acuerdo que la transición energética es el desafío urgente que tenemos en nuestro tiempo. Es claro.
Y sin embargo necesitamos hacerla de forma justa, de forma inclusiva, sostenible. Me alegra mucho todo el tema que hemos hablado, la charla de Miguel ayer me ha traído bastante alegría porque en los últimos 2 años he participado de varios foros que se pone una realidad que no es la realidad que tenemos en América Latina. Se habla de abandonar totalmente el combustible fósil de una manera muy clara y que ha llevado a algunos gobiernos en nuestra región a tomar decisiones bastante cuestionables. Y ahora están arriesgando, comprometiendo su seguridad energética. Es lo que está pasando hoy en América Latina de forma general. Entonces es importante este tipo de foro justamente para traer nuestra realidad de América Latina, de África, de Asia, muchos países que son el cono sur, vamos a llamar el sur global, que tenemos otra realidad total. Y esta transición energética, en verdad, porque me gustó bastante el tema de evolución, como comentó Doriana también, que estamos haciendo una evolución, o sea, no es abandonar el combustible fósil, pero aumentar en la materia energética el consumo de fuentes renovables de combustible. Eso es lo más importante, y hacerlo de forma segura, confiable y que pueda ser sostenible a largo plazo. Y con este camino vamos a hablar un poquito de GLP, porque ya comentó Janine acá un poco. El GLP es un producto, siempre se ha olvidado de todo lado, pero es un producto que hoy es consumido por millones de familias en Latinoamérica y en el mundo. Estamos hablando más o menos 2.3 mil millones de personas en el mundo consumen GLP. En América Latina, 90% lo consume, si ponemos los países que tenemos como Brasil y México, que representan 58% del mercado GLP en Latinoamérica, o sea, el consumo es muy grande. Y es importante para familias, para industria y pequeñas empresas, es fundamental. ¿Por qué? Por la versatilidad que tiene, por la accesibilidad y por su portabilidad. Es energía que podemos transportar de una forma muy sencilla. No necesita infraestructura, una cocina, una manguera, un regulador y ya tenemos la energía para hacer cocina, para cocinar, para cocción y para calefacción. Y si enfrentamos hoy un problema muy grave, como comentó Janine y como comentó el secretario ejecutivo de OLAD ayer, y le voy a discordar de un punto, que es el número que utilizó 77 millones de personas, el número que utilizamos nosotros son 90. Tenemos 90 millones de personas en Latinoamérica todavía que cocinan o hacen su calefacción con leña, carbón, basura, estiércol de animales, todo lo que puede decir. Madera con químicos, es la peor manera. Entonces, es un problema de salud, en realidad. Es un problema de salud, un problema grave de salud que cuesta mucho a los estados, a los países de la región. Y tenemos que tratar eso de forma muy clara y no podemos dejar, cuando avanzamos en la transición energética, en la evolución energética, y abandonamos el GLP, por ejemplo, estamos abandonando millones de personas. Eso es lo que está pasando. Y hoy necesitamos mucha inversión en infraestructura para recibir buques más largos, buques que ponen mayor calado, para mejorar los costos de importación de GLP. Porque hoy la producción de GLP en Latinoamérica, vamos a poner ahí 50% del GLP que se consume en Latinoamérica es importado a Estados Unidos. Tenemos que hacer este tipo de inversión y este tipo de inversión le estamos dejando hacia atrás justamente porque estamos abandonando fuentes fósiles que son parte de la canasta energética que tenemos y son importantes. Entonces, el mensaje que tenemos para ustedes es, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos a esta gente? ¿No la podemos abandonar? Pues el GLP es muy importante todavía, sigue importante, sigue fundamental para cocción y calefacción. 8 de las 10 ciudades más poluidas en Latinoamérica, contaminadas con aire interno, están en Chile, justamente la región más fría, por calefacción interna. Miren que eso, utilizan leña todavía para calefacción interna y que perjudican a toda la familia. Y los costos son millonarios cuando hablamos de costos de salud. O sea, estamos dejando mucha gente hacia atrás en la transición energética que estamos haciendo en algunos países en nuestra región. Tenemos que estar buscando soluciones y justamente
alertando a los gobiernos, a los reguladores, a los formuladores de políticas públicas que este es un punto importante y que el GLP es parte de una canasta energética que necesitamos para caminar hacia un futuro más sostenible y con energía más renovable. Muchas gracias. Gracias, Fabricio, por respetar también el tiempo. Ahora me gustaría llamar a Juan Carlos Monroy a unirse al panel. Juan Carlos es financiero con trayectoria sólida en los sectores financiero y energético, con formación en el Tecnológico de Monterrey y Hall International Business School en Boston. En el ámbito privado se ha desempeñado como asesor financiero, diseñando soluciones de ingeniería financiera para la reestructuración de negocios. Juan Carlos, en el sector público, ha brindado consultoría financiera a gobiernos estatales y actualmente es asesor de la Comisión de Energía del Senado de la República en México. Además, es presidente y fundador del Canter Energy Corporation y ha impulsado la creación del nicho de Oil Tech, integrando soluciones tecnológicas para la refinación y logística de petróleo, posicionando a la compañía como pionera en innovación energética. Bienvenido. Listo. Primero que nada, buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Miguel, por el extraordinario evento que se está generando. Creo que la conversación es alrededor de un elefante blanco que todos sabemos qué es. Pero yo quisiera empezar mi discurso con una parte importante que es wishful thinking. Yo creo que todos en la industria somos culpables del wishful thinking. Yo también soy culpable del wishful thinking. Pero al paso de este análisis he ido encontrando soluciones que han podido entender la situación estructural de México y que por lo tanto queremos exportar a otros países. La situación que tenemos hoy en día en Latinoamérica como mercado es que como industria petrolera queremos alcanzar esta transición energética, pero yo veo gráficas de crecimiento de la demanda hasta 2050, veo también gráficas de crecimiento de la inversión y tenemos estas grandes disparidades sociales en las economías regionales y este discurso de la transición lo que ha generado es una desinversión y esa desinversión ha generado obviamente que los precios de estos combustibles sigan creciendo, aunque la demanda también sigue creciendo. Se ha alejado toda esta inversión de la infraestructura, se ha tied up in cash a las compañías y nosotros hemos visto todo esto porque precisamente dentro del desarrollo de nuestra compañía que hizo una plataforma tecnológica para conectar a los gasolineros y eliminar a todos los intermediarios del mercado y llegar directamente a los almacenadores a comprarles en un sistema marketplace abierto, tipo si Uber y Amazon tuvieran un bebé. Y entonces nos dimos cuenta de las necesidades estructurales de estos mercados en los que estábamos operando y dijimos, bueno, necesitamos una empresa de suministro americana, en el caso específico en que nosotros lanzamos la empresa, para poder habilitar y reforzar la exportación. Necesitamos también digitalizar toda la cadena de suministro porque es irónico que en Amazon tú hoy puedas comprar una funda de un teléfono de 15, 20, 10 dólares si tú quieres, pero una pipa de combustible, en un ejemplo muy sencillo, en donde el ticket promedio son $35,000, tengas que tener grupos de WhatsApp, cadenas de email y toda esta burocracia empresarial que genera sobrecostos, que genera que toda esta mano de obra calificada no esté enfocada en realmente hacer las compañías rentables y veo estas presentaciones donde dicen lean companies, right? Entonces nosotros decimos vamos a digitalizar toda esta cadena de suministro, que creo que es una solución que puede realmente llegar a entender cuál es el tamaño de la demanda y cuál es el tamaño de la oferta en tiempo real con inteligencia artificial. Y entonces hacer de esta industria, primero que nada, para querer avanzar a una transición energética, necesitamos nosotros eficientizar todo este mercado, ¿no? Y para eficientizar todo este mercado,
Primero necesitamos digitalizar todos esos procesos para poder consolidar puestos de trabajo, hacer estas link companies con personal altamente calificado que pueda entender cómo utilizar estas tecnologías para seguir eficientizando, itinerando las empresas y sus procesos. Tenemos en Latinoamérica un reto mucho mayor todavía porque tenemos estos dos mercados, un contrato fijo a 20, 30 años en donde la demanda y la oferta van creciendo de una forma muy ordenada, y tenemos estos mercados spot en donde son muy agresivas estas dinámicas, en donde no hay infraestructura, en donde no hay este desarrollo, y sin embargo, ¿cómo poder hacer que todo esto se simplifique y esté al alcance de tu mano, ¿no? en la palma de tu mano? Entonces tenemos este tipo de situaciones en Latinoamérica en donde tenemos gasolineras en regiones realmente apartadas, sin infraestructura porque pues no hay ductos o no se usan los que hay, no hay terminales de almacenamiento y entonces no puedes generar un sistema de costeo de inventario, sino que todo está just in time. Y bueno, eso genera desabastos, eso genera problemas en toda la cadena de suministro, mucha sensibilidad al momento del pricing, ¿no? De poder transmitir esto al consumidor final. Y entonces se da el escenario que platicaba hace rato, ¿no? En donde tienes una demanda restringida y una oferta creciendo, pero aún así ambos componentes están creciendo. Nosotros tenemos este caso de estudio en toda la frontera entre México y Estados Unidos. La verdad es que ustedes saben que México es un país importante, es un país grande y tiene toda esta situación en donde hay zonas como Baja California y Sonora y Arizona y California en Estados Unidos, en donde hay 1 o 2 jugadores para un mercado de 10 millones de personas, ¿no? Nosotros con esta plataforma lo que estamos haciendo es una empresa financiera de objeto múltiple para poder quitar el tied up in cash de las empresas en el manejo de sus inventarios, inyectándoles capital para que ellos compren a quien ellos quieran en nuestra plataforma tecnológica, una empresa de infraestructura de transporte en los Estados Unidos con apportion plates bajo el NAFTA Trade Agreement, para nosotros poder, o USMCA, para nosotros poder entonces intercambiar activos, evitar mermas, poder transferir energía de manera rápida y ágil en todos los puertos entre México y Estados Unidos. Una empresa en México también de transporte para poder hacer servicios integrados de última milla. Y todo esto sucediendo dentro de nuestra plataforma tecnológica, pero todo este insight de cuáles eran las necesidades de inversión que tenía ese mercado en específico, en esta parte de la cadena de suministro en específico, fue gracias al entendimiento de los datos generados de nuestra plataforma tecnológica Cantarell Systems, ¿no? Entonces tenemos un modelo binacional en México, Latinoamérica, que nos permite optimizar toda esta información y tomar mejores decisiones. El impacto de la digitalización es que, bueno, antes tenemos todas estas empresas que tienen, imagínate tú si quieres servir 1,500 estaciones de servicio en México y tienes un grupo de compra y un grupo de venta y de posicionamiento de pricing de 50 personas. Estamos viendo todos esos equipos reconfigurarse en equipos más sólidos con la plataforma porque generas roles. ¿Quién quieres que esté jugando en la plataforma? No, pues mi pricing, mi gerente comercial, y pueden ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, todo este impacto genera que estas empresas realmente puedan empezar a ser link companies. Tenemos todo el proceso, ¿no? Entendido en la plataforma: refinación, extracción, transportación, distribución, y creemos que es algo, como decía anteriormente, que es escalable y que es compartible. Aliado del gobierno, operadores e inversionistas, porque al entender en dónde hay la necesidad de esa inversión, pues la empujamos. En donde hay esa necesidad de interactuar con gobiernos para ver cuál sería la mejor forma, que fue parte de mi papel en la Comisión de Energía del Senado de la República de México, en esta nueva y reciente reforma energética que sacaron, para poder interactuar mejor entre inversionistas y gobierno. Hacia un futuro energético ordenado y justo, y precisamente es en donde va mi punto y la generación de mi empresa, que yo creo que estamos conscientes de las necesidades del mañana. Sin embargo, el mañana no es 2026, el mañana es 2060, 2070, y mientras llegamos a encontrar estos componentes, creo que la eficiencia para tener estas link companies es realmente una prioridad. Entonces, construyamos un mercado energético eficiente, sostenible y socialmente responsable. Muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría invitar al panel a Jean-Pierre Deroux. Él es director comercial de Tropical Energy Corporation Trenco.
Jean-Pierre ha sido es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá, de ANCHAM. Anteriormente fue consejero comercial y jefe adjunto de la misión de la Embajada de Panamá en Washington, D.C. Es comprometido con la filantropía y el voluntariado, ha liderado iniciativas del Club Activo 2030 de Panamá, enfocados con el apoyo a jóvenes con discapacidad. Tiene un MBA en INCAE Business School y una maestría en estudios internacionales de la Johns Hopkins University y una licenciatura de economía en Duke Energy. Bienvenido, Jean-Pierre. El finalmente no fue un detalle menor, Janine, porque yo también tengo hambre. Miguel, ¿tienes la presentación? ¿Quién la tiene? Si la van a colocar, por favor. Sí la recibieron, ¿verdad? Bien, voy a arrancar con un brevísimo intro y ahorita cuando pongan la presentación, ¿quién está a cargo de la presentación, Miguel? Vale. Bien, les cuento un poquito sobre mí para que entiendan el background de lo que voy a presentar en estos próximos 5 minutos. Soy el director corporativo del Grupo Trenco y represento a la marca Tropigas. Somos líder nacional en la distribución del gas licuado y a su vez somos distribuidor autorizado de gas natural licuado con AES, ¿no? Pero también quiero contarles algo a título personal. Yo tuve la oportunidad en el 2011 de hacer una subespecialización en energía en Johns Hopkins University y este tema de cambio climático lo estudié en enorme profundidad y personalmente soy un convencido. Para que tengan una idea de qué tan convencido soy del cambio climático, tuve un carro eléctrico por 4 años y trabajo por una empresa especializada en hidrocarburos. ¿Okay? Así que cuando me toca hablar de transición energética, quiero que sepan que no soy de las personas que se para aquí y que niega el cambio climático y la transición energética, sino que realmente estoy pensando más allá de cómo no dejamos en desventaja a la próxima generación con el uso de los recursos hoy. A ver si me ayudan con la presentación, por favor. Se las quiero compartir. ¿Tienes el...? Sí, aquí está. Perfecto. Ahora sí voy a tener que esperar. Sí, si les parece, no sé si me activan el micro. Sí, si quieres arranca la pregunta. ¿Te parece si Sí, dejamos 100%, claro. unos minutos, te sientas? Sí, dale. Panel, ¿sí? Mientras ubicamos la presentación, que de todas maneras las vas a realizar, Jean-Pierre, eso te lo aseguramos. Comencemos con la primera pregunta. Me gustaría comenzar con Doriana. Doriana, estás hablando un poco del rol de los combustibles convencionales como el GLP y los otros combustibles de cara a la transición energética, ¿no? Y también habíamos estado viendo cómo en América Latina tenemos que afrontar esa transición energética. Además, es importante y me gustaría que nos comentes qué estrategias podemos ir implementando tanto en mediano como en largo plazo para asegurar el uso del GLP y los otros combustibles convencionales sean compatibles con los objetivos que estamos buscando también como región, que es la descarbonización y también la seguridad energética, ¿no? Que son tan importantes de cara al desarrollo de la región. Me gustaría tus comentarios. ¿Aló? Gracias, Janine, por la pregunta. Es una pregunta que considero que hay que trabajar en 2 partes. Lo primero es reforzar lo que hemos estado hablando, que los combustibles fósiles van a continuar a lo largo de los años y no solamente hay que verlos desde el contexto de los combustibles como tal, sino en todo su ambiente económico. Reforzar que la seguridad energética tiene que ser asequible, tiene que ser confiable, porque todos queremos ir hoy a nuestras casas y tener luz, ¿verdad?
Y las personas que hoy en día no tienen luz, varios aquí han comentado del uso de leña, del uso de otras cosas para poder tener esos recursos. Entonces, si queremos poder ayudar a esas personas, entonces necesitamos continuar teniendo energía que sea asequible y que sea confiable, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo que me parece que funciona para este panel, es que todos quisiéramos tener energía más limpia, pero aquí la gran mayoría viajó, tomó un avión para venir acá. Si yo les dijera que vamos a usar Sustainable Aviation Fuel, pero que su tiquete aéreo va a costar 6 veces más, pues probablemente muchos dirían, no podemos viajar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es entender que tenemos que tener una matriz energética balanceada y que reúna todos los componentes para que sea asequible y que sea confiable. Estrategias que creo que son importantes compartir de mediano y de largo plazo. Nosotros en Chevron hemos sido consistentes en la estrategia y una de las estrategias es utilizar los recursos y la infraestructura que tenemos existente para poder migrarla a nuevas formas de energía. Uno de los objetivos es poder producir al año 2030 alrededor de 100.000 barriles día de diésel renovable, con nuestras mismas facilidades que tenemos hoy en día. Yo creo que es una estrategia que nos permite no hacer un reemplazo, como bien lo decíamos aquí, sino una evolución de aprovechar lo que nosotros conocemos, aprovechar la experiencia que tenemos y poder irla migrando o evolucionando hacia un mundo más sostenible, más limpio y mejor para el mundo. Muchas gracias, Doriana. Ahora me gustaría dar pase a Jean-Pierre para la exposición, por favor. Bien, era súper importante empezar con esta imagen. Les decía que en el 2011 vivía fuera de Panamá, estaba en el mundo académico y veíamos todo este tema de cambio climático, transición energética, y en ese momento se veía todo lo que ven ahí, excepto la casita del medio. ¿Ok? Hablábamos del Acuerdo de París, del calentamiento del mundo, y realmente el futuro se veía más hacia el este de la foto y mucho menos hacia la casita que está en el medio de la rotonda. Regreso a Panamá, empiezo a trabajar con el grupo corporativo Trenco y una de sus marcas, y lo que les voy a mostrar a continuación es el aprendizaje de la vida real. ¿Okay? ¿Y qué nos dice el aprendizaje de la vida real? Que sin movilidad social no hay transición energética. Y de hecho quiero construir sobre lo que presentaron anteriormente algunos de los compañeros y también hacerles ver de que esta presentación que les he hecho hoy no es una presentación desde la perspectiva de la industria, les quiero dar la perspectiva del consumidor. ¿Ok? Pero es el consumidor con el cual nosotros nos relacionamos todos los días en nuestro negocio. Y quiero que vean la realidad de cada uno de ellos. Entonces, el argumento principal que les quiero presentar hoy es: sin movilidad social no hay transición energética. ¿Por qué? Porque hay un vínculo inseparable entre el progreso económico y la adopción energética. Y lo decía Doriana hace algunos minutos atrás, yo creo que el escenario deseado de todos, de hoy al 2050, es más pluralidad, diversidad en las soluciones, y no creo que en este momento hay una solución que funcione a todos los sectores, a todas las industrias del mundo. Bien. Les quiero contar esta pequeña historia para mostrarles hacia dónde vamos, qué está pasando en el mundo. 3.2% de crecimiento en el 2024, pero con un enorme malestar social. Creo que desde la pandemia estamos viviendo momentos de enorme incertidumbre y polarización política a nivel mundial, pero hay algo positivo en todo esto: el crecimiento de la clase media. Y para que entendamos, en la definición de clase media es bastante amplia a nivel académico. Es una persona que en su economía diaria ingresa entre $10 y $100.
lo cual se traduce en el año a 14.600 o 29.200 de ingreso familiar. Ese es el rango de la vivienda, de la pareja. Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de Panamá, estamos hablando entre $1.000 y $2.500 en el hogar. La clase media global, ¿cuál es la realidad? Si vemos el mundo en su totalidad, el 75% de la población mundial pertenece hoy a la clase media, bajo los rangos que les acabo de escribir. Las regiones con mayor crecimiento de clase media, Asia y África. Para el 2030 se prevé que la población de clase media aumente significativamente. Más de 100 millones de personas deben ingresar a la clase media todos los años. ¿Y por qué es esto importante? Porque el 68% del gasto mundial proviene de ellos. O sea que no solo es importante el consumo de la clase media para la industria energética, sino para consumo masivo. Bien, esta es la industria del gas. A nivel mundial, en el 2024, gas licuado creció 4%, pujante. ¿Qué lo explica? Crecimiento de la clase media. ¿Qué quisiera que se lleven hoy? El gas licuado, como lo han descrito varios de los ponentes anteriores, es un elemento fundamental de la canasta básica de una persona que está en transición y movilidad social. ¿Okay? Fundamental. Y ahora se los voy a mostrar. 50% de la demanda mundial del gas licuado proviene de uso doméstico, el otro 50% uso comercial e industrial. Por ejemplo, la industria petroquímica ha crecido a tambor batiente en Asia, y de la misma forma, para quienes no lo saben, el butano se inyecta para aumentar el octanaje de las gasolinas, con lo cual también tiene una correlación a la industria del transporte. Mayor crecimiento, se los decía, mayor crecimiento de la clase media, Asia y África. 15% de crecimiento en Asia, 5% de crecimiento en África. La correlación es casi 1. Y el gas renovable, que es un gas más limpio, el año pasado tuvo un crecimiento del 5%. Bien, les dije que les quería mostrar esta película desde la perspectiva del consumidor. A mano izquierda tienen un hogar de ingreso bajo o medio en Latinoamérica, y a mano derecha tienen una imagen de un hogar de ingreso alto en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. La hipótesis clave aquí es que para una persona que tiene un hogar de ingreso medio bajo, la movilidad social es más importante que la transición energética. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Para una persona que vive la economía del día a día, es más importante la economía de ese día y su movilidad social que el futuro y la transición energética. Para una persona de alto ingreso puede que sea indiferente. Ahora bien, yo pertenezco, como varios de los que estamos aquí hoy, a ese grupo. Personas que están pensando dentro de, tal vez en la próxima generación. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, qué les vamos a dejar y cómo resolvemos el problema de calentamiento global. Bien, les quiero describir estos dos buyer personas para nada más terminar de enfatizar la importancia de lo que está ocurriendo en el mercado y sobre todo desde la demanda. Una persona de ingreso bajo y medio en Panamá, Latinoamérica, vive de la inmediatez, como les decía, de la economía del día a día. Son familias jóvenes con un ingreso familiar mensual entre $300 y $3.000. ¿Y cuáles son sus prioridades? Describo una prioridad muy panameña. La persona está adquiriendo su primera vivienda, es decir, tiene una hipoteca, idealmente con interés preferencial, tiene una canasta básica, busca servicios básicos asequibles, luz, combustible, gas de cocina. El día 1 que esa familia se muda, compran una estufa de 2 quemadores, una manguera, un tanque. En la medida que ellos van ahorrando, colocan un aire acondicionado en la casa, siguen ahorrando, colocan un centro de lavado, siguen ahorrando, en un par de añitos mudan del transporte público, compran un carrito, y en un par de años, si siguen ahorrando, logran enviar a sus hijos a un colegio privado. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de las familias latinas. Les doy el dato. Panamá en el 2008, el 45% de la población pertenecía a la categoría media. 2023, 15 años después,
60% de la población panameña está descrita bajo esta descripción que les acabo de dar. ¿Okay? A la derecha está la inmensa minoría de los que vivimos en el mundo. Personas que tienen disposable income, es decir, ahorros, ingreso disponible, que tienen la capacidad de sentarse una vez al año y decir, voy a hacer una inversión en Profuturo, la luz está cara, voy a poner paneles solares, estoy pensando 2 generaciones hacia adelante, no quiero más emisiones. Y para darles un ejemplo, el buyer persona de Tesla en Estados Unidos, la mediana de ingreso de un comprador de Tesla hoy, $144,000 al año y una edad entre 35 y 60 años. Ah, no. Y los paneles solares, exactamente lo mismo. Mediana de ingresos, $110,000 y edad promedio de 55 o más años. Disculpa, Jenny, ya terminó. ¿Ok? Bien. Creo que esto es un repaso de todo lo que acaban de comentar mis compañeros. ¿Por qué el gas licuado sigue siendo un elemento clave en la canasta básica de hogares de ingreso bajo y medio? Es económico. Flexibilidad y facilidad de distribución. El gas llega donde no llega la electricidad. Mejora la salud, lo mencionaba Fabricio. De hecho, les quiero dejar un dato. A todos nos gusta, de tiempo en tiempo, comernos un sancocho hecho con leña. Una persona que vive en un hogar tradicional y cocina con leña consume hasta 400 cigarrillos por hora. Es injusto con esa familia y sus niños el cocinar con leña. Uno de los grandes beneficios de migrar a estas personas del uso de la leña al gas es salud, lo dijiste tú, Fabricio. Reducción de emisiones de CO2. Hoy por hoy el gas licuado es más limpio que nunca, proviene del procesamiento del gas natural y por último es una industria con vasta experiencia en seguridad. Última línea, Janine. La movilidad social y el acceso a lo básico es el verdadero primer paso hacia la transición energética. Gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Bueno, ha sido bastante interesante esta última exposición, poniendo el foco también en cómo damos acceso y cómo el GLP puede ser una solución para los hogares que hoy por hoy tienen la afectación de poder llegar a combustibles modernos. En esa línea me gustaría ir con Fabricio. Fabricio, tú precisaste que en América Latina son 90 millones de personas las que hoy están en pobreza energética. Y me gustaría que nos comentes cómo crees que el GLP y en general los combustibles convencionales pueden ayudar a acortar esta brecha, a combatir y erradicar la pobreza energética. Además, sé que tú conoces de varias experiencias exitosas donde se ha usado este tipo de combustibles para disminuir esta brecha. Me gustaría que nos comentes. Bueno, voy a ser muy rápido, después si necesitan un poco más, podemos compartir más informaciones, pero para combatir la pobreza energética es un problema de Estado. Es un problema que el Estado tiene que actuar de forma clara siempre. Y lo hacen de varias formas. El subsidio es una forma, pero creemos que el subsidio tiene que ser focalizado. Quien puede pagar, hay que pagar por gas licuado. Quien no puede pagar, no que no pague. Eso sería una manera mucho más democrática, una manera más inclusiva, una manera más justa socialmente. Y es importante que, como comentó Jean-Pierre, llegamos a cualquier lado. El GLP va a cualquier lado. Para soluciones de generación eléctrica fuera de red, puede ser GLP, mucho más fácil de llegar. Tenemos isla Roatán. La isla Roatán en Honduras es 100% la electricidad generada por GLP. ¿Por qué no podemos replicar este tipo de modelo en áreas remotas de los países? O sea, generamos energía con GLP. Y para cocción y calefacción. Eso es importante. Pero gobiernos que tenemos, el estándar mundial en eso, el gobierno de India. India hizo un programa que sacó 90 millones de personas de la pobreza energética con un subsidio focalizado justamente para la clase social, para el estrato social que necesitaba. O sea, lo más pobre. Un programa de comunicación, un programa de distribución de equipos, o sea, cocina, manguera, regulador, y empezando regalando la garrafa de gas por un sistema de cashback muy moderno,
muy interesante, que la plata va directo al consumidor, no pasa por compañías, no pasa, sale del Estado directamente al consumidor. Es un modelo estándar. Le comento a todos que busquen informaciones y le puedo prestar esta información después si me alcanzan, porque es un programa estándar que consideramos el benchmark del programa de combate a la pobreza energética mundial. Eso creemos que tenemos que hacerlo de forma, parte de mi trabajo es hablar con los gobiernos, los formuladores de política pública de toda Latinoamérica, mostrar los problemas que tenemos, mostrar este ejemplo de benchmark y hacemos que los gobiernos trabajen para combatir la pobreza energética, porque es un problema de salud, y convencerlos que le están gastando mucho más plata, dejándolo como está, que es un problema que existe ahora, no en el futuro. Perfecto. Sí, sería importante que también nos compartas luego ya la data precisa para que lo tomemos como referente. Ahora me gustaría ir con Juan Carlos. Juan Carlos, nosotros como América Latina tenemos desarrollada la cadena de los combustibles convencionales, ¿no? Y estamos hablando de producción, de distribución, de comercialización, que genera miles de empleos directos, indirectos, y que además estamos hablando de profesionales calificados. ¿Cómo compatibilizamos este tema social con la transición energética hacia la cual América Latina está caminando? Obviamente que al hacer una transición energética va a haber la necesidad de poder rebalancear qué trabajos se pierden de la industria y qué trabajos se generan de esa nueva industria. Pero es imposible hacerlo sin, como en todo el transcurso de la historia profesional, seguir profesionalizando y capacitando a estas personas para que con los conocimientos que ya tienen, es similar como cuando salió Excel, ¿no? El poder pasar de un sistema análogo a un sistema digital, toda una operación, y que el empleado o la persona pueda entender cómo utilizar esta herramienta para poder ser más eficiente y agregar más valor en su trabajo, creo que va a naturalmente abrir posiciones en la industria en la que se está generando para que estas personas puedan ser recolocadas con esta tecnología para poder ellos no solo mantener su empleo, sino adquirir un nivel de especialización que les permita adquirir otro nivel de ingreso, ¿no? Entonces, creo que toda esta serie de herramientas que están saliendo ahorita, específicamente inteligencia artificial, deben de ser cosas que se deben de integrar en las empresas y capacitar a los empleados para que ellos puedan no solo conservar sus trabajos, sino que al conservar estos trabajos y al adquirir estos conocimientos, ellos puedan de hecho mejorar su base de ingreso, que va mucho con lo que decía sobre cómo poder generar este crecimiento sostenido de esta clase media, ¿no? Entonces, creo que está intrínsecamente agarrado porque es cierto, we got no better. Entonces, como no lo tenemos en este momento, el enfoque puede, para hacerlo más rápido, puede ir hacia cómo digitalizar. Hablas también de que tenemos estas redes de distribución en Latinoamérica ya desarrolladas. Yo no estoy tan de acuerdo porque no veo eso. Entonces, hay zonas en donde ves estos hornos de leña y todas estas cosas en donde si ya se hubiera esa infraestructura, ya hubiera ese bienestar y ya estaría ese desarrollo, pero no está, ¿no? Entonces, para poder llegar a entender en dónde debe estar ese desarrollo, también debes utilizar esta tecnología para poder desarrollar y ver qué necesidades tiene ese mercado o esos mercados y por lo tanto esas poblaciones y cómo jalar esas poblaciones hacia un mundo desarrollado y cómo generar que estas personas, porque hablábamos en el panel anterior de especialización de la gente, que no hay gente especializada, ¿cómo puedes especializarlas al darles herramientas que, vaya, o sea, para dar un dato, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial hoy en día outperforms más de los 100 principales fondos de inversión de Nueva York. Entonces, estamos hablando de eficiencia pura, aplicada, y ese conocimiento dárselo a esta gente les va a agregar tremendo valor, ¿no? Entonces, creo que el camino debe de ser conservar, ¿cómo conservar? Mediante aumentar el output per cápita de valor que se tiene, mediante la adquisición y la adopción de nuevas tecnologías que nos puedan permitir entender esta transición. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora me gustaría ir con Jean-Pierre para la pregunta final del panel. Jean-Pierre, estábamos hablando de cómo América Latina tiene que transitar ir hacia una transición energética justa, equilibrada, que en esta transición el GLP puede tener un rol importante. ¿Cómo ves tú el rol del GLP
de cara a los hogares más vulnerables, ¿no? A los hogares en pobreza. Bien, yo creo que estamos hablando hacia el futuro y creo que tal vez el mensaje que quisiera que se llevasen hoy a casa es que el gas licuado hoy es protagonista en los hogares y familias de ingreso bajo y medio del mundo, no solo la realidad Latinoamérica que nosotros conocemos. Y por eso para nosotros creo que parte del mensaje es valoremos el rol que juega el gas, valoremos el rol que juega alguno de los otros combustibles tradicionales para muchas de estas familias en este momento. En lo que se refiere a, hablemos de pobreza y pobreza extrema, lo mencionaba Fabricio, muchos de estos, digamos que viene acompañado de política de Estado. En nuestro caso en Panamá, te quiero compartir un poco lo que hemos hecho. En el año 2015 se publica un estudio que era una proyección de la Secretaría de Energía de Panamá 2015-2050, en la cual identificaron que en Panamá existían 100.000 familias que vivían en precariedad energética. Precariedad energética quiere decir sin luz y gas de cocina. Y de forma privada nos dimos a la tarea de llevar el gas de cocina a estas familias. Hoy les podemos decir que más de 50.000 familias en Panamá han salido de la precariedad energética, específicamente en el uso de gas de cocina. Es un programa que lanzamos, no parte de nuestro RCE, pero sí enfocados a llegar y llevar el gas a estas familias, entendiendo la consecuencia de salud que estaba teniendo sobre estas familias panameñas. Así que les puedo dar un ejemplo de algo que hicimos nosotros por iniciativa propia en Panamá, pero como bien dice Fabricio, muchas de estas iniciativas también vienen acompañadas del apoyo de la política de Estado. Muchas gracias. Bueno, no vamos a extender más, simplemente agradecer a los panelistas por su participación y invitarlos al almuerzo.